Qué bendición, hermanos, estar en esta ocasión aquí. Quiero aprovechar para saludar a aquellos que nos están viendo por la televisión, por internet, que nos están escuchando por la radio, decirles sean bienvenidos. El mensaje de mañana, hermanos, va a ser un mensaje muy, pero muy especial. Se titula Los 4 jinetes del Apocalipsis. No se lo vayan a perder. Vamos a descubrir qué relación tiene este mensaje para la iglesia que vive al fin del tiempo, para el tiempo que estamos viviendo tú y yo. ¿Qué tiene que ver este mensaje de los 4 jinetes del Apocalipsis? El mensaje para esta ocasión se titula Un día especial en el Apocalipsis. Y ya para comenzar el estudio, vamos a una vez más a pedir la bendición de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Así es que cierra tus ojos y únete conmigo en oración. Padre Celestial, en estos momentos pedimos que tu Santo Espíritu ya esté en este lugar, que tu Santo Espíritu ya se esté moviendo aquí, pero sobre todo que se esté moviendo en nuestros corazones. Ruego, Señor, que esta oportunidad nos sirva para crecer espiritualmente, aprender de tu palabra. Quita de nuestra mente por los siguientes minutos todo aquello que nos perturba, preocupa, todo lo que nos pueda distraer, y que podamos encontrar esperanza en Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, vean lo que dice el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí el apóstol Juan se identifica estando en la isla de Patmos. Si yo estuviese presentando una serie solo sobre el libro de Apocalipsis, les daría trasfondo de cómo es que el apóstol Juan llegó allí, por qué. De paso, esa isla de Patmos, hermanos, es una isla pequeñitita que está en el mar Egeo. Está más cerca a las costas de Turquía, aunque pertenece al país de Grecia. Esta isla de Patmos, yo la he visitado, es una isla turística, pero en el tiempo del apóstol Juan era una isla donde la utilizaban para enviar a los peores criminales a ese lugar. También a los exiliados políticos los enviaban a ese lugar. Y Juan menciona que él está allí. ¿Qué había sucedido? Les digo rapidito. Domiciano, que era el emperador romano, en el año 95 entra como emperador y entonces manda a hacer todo tipo de imágenes, estatuas, santuarios para él. Y quería que los súbditos romanos lo adoraran a él como adoraban a las deidades paganas, Venus y otras más que tenían en su imperio. Y los cristianos no lo adoraban a él ni a sus imágenes. Entonces Juan, siendo el último de los apóstoles que quedaba y siendo líder de la iglesia cristiana, pues entonces Domiciano manda que lo exilien a la isla de Patmos, y así es como él llegó allá. Y noten ustedes que él dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué Dios quiso que Juan registrara esto? Dios quiso que Juan registrara por qué estaba sufriendo él allí, porque Dios sabía que al pasar los siglos en la historia del cristianismo, habría muchos cristianos que sufrirían por el nombre de Cristo. Y Dios quería que tú y yo supiésemos que así como sostuvo a Juan en esos tiempos difíciles de prueba, nos puede sostener a nosotros. Lo que hizo por Juan puede hacer Dios por ti. Puede ser que ahora tú estás sufriendo por el nombre de Cristo. Yo no sé qué puedas estar pasando. A lo mejor en tu propio hogar estás sufriendo persecución. Tu esposo te maltrata porque tú quieres ser una mujer cristiana.
A lo mejor tu hermano, tu esposa te rechaza porque tú quieres vivir la vida cristiana. A lo mejor tu hijo, tus padres te causan problemas. A lo mejor tus compañeros de trabajo o en tu barrio se burlan de ti porque eres cristiano. No importa lo que estés sufriendo. Dios con este mensaje nos quiere decir que así como sostuvo a Juan, nos puede sostener a nosotros en los momentos de pruebas y dificultades. Y ahora vean los versículos 10 y 11. Dice Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y así a Juan se le da la orden que las revelaciones que iba a ir recibiendo las escribiera en un libro, o sea, en un pergamino, que era lo que se utilizaba para llevar los registros. Y noten que Dios tenía un mensaje muy especial para su iglesia, y Dios se aseguró que Juan escribiera esos mensajes. Pero noten que Juan dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Dios comienza a darle esas revelaciones a Juan en el día del Señor. Dios tenía un mensaje especial para su iglesia y se lo da en un día muy especial para Dios. Dios le llama aquí, dice Juan, el día del Señor. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el día del Señor? Bueno, depende a quién le preguntes, es la respuesta que vas a obtener. Puede ser que tú también, que nos estás viendo desde tu hogar por la televisión o escuchando por la radio, te has hecho esa pregunta: ¿cuál es el día del Señor? Pues vamos a ir a la Biblia, porque si vamos a lo que los hombres dicen, vamos a escuchar diversidad de ideas. Pero dijimos, si está en la Biblia, yo lo creo. Si, vean lo que dice. Si tienen sus Biblias, por lo pronto léanlo en sus Biblias. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten ustedes que aquí en Isaías Dios identifica al sábado como su día santo. Y Él dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. O sea, Dios dice que el sábado debe de ser un día diferente a los otros días de la semana. Que en vez de que sea una carga para ti, porque sabes que yo he escuchado cristianos que me dicen: ay, pastor, se puso el sol muy rápido el viernes, ya comenzó el sábado y no pude hacer esto, no logré hacer lo otro que quería hacer. Dios no quiere que el sábado sea una carga para ti. Dios quiere que sea una delicia, que tú digas: gracias a Dios que ya llegó el sábado, me desconecto de las tensiones, de las presiones de la vida y puedo descansar en el Señor. Puedo recargar mis baterías físicas, mentales y espirituales. Notes: y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. O sea, Dios quiere que el sábado sea un día especial, que no tengas las actividades laborales que tienes en la vida diaria durante la semana. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Dios dice: cuando tengas esa actitud de adoración en mi día santo, entonces te vas a deleitar en mí. Ahora mira, podemos ver entonces que para Dios el sábado es un día especial. Y por eso ahí en Apocalipsis Juan dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Dios se aseguró que Juan registrara que cuando estaba recibiendo esos mensajes especiales para el pueblo de Dios, que identificara que lo estaba recibiendo en ese día especial, que es el día del Señor. Mira lo que dijo Jesús aquí en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Les pregunto, hermanos, ¿qué hizo Dios primero? ¿Al hombre o al sábado? Unos dijeron al hombre, otros al sábado. Pastor Espinosa, se ve que usted aquí tiene también demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo.
En unos momentos yo les voy a probar con la Biblia, mostrándole con lo que sucedió en la creación, y van a descubrir que para el sexto día Dios ya había terminado toda su creación. No había nada más que hacer. Incluso creó al hombre y a la mujer. Quiere decir que primero Dios hizo al hombre y después hizo el sábado. Por eso el Señor Jesús dijo que el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado no necesita de ti y de mí, pero porque tú y yo necesitamos de ese reposo, de ese descanso del sábado, por causa de nosotros es que Dios hizo el sábado, le agregó al ciclo semanal el sábado. Y termina diciendo: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por lo tanto, vemos que se identifica el Señor Jesús como Señor del sábado. Quiere decir que Dios tiene un día especial. Pero hay gente que me ha dicho: pastor, pero ¿qué si yo escojo cualquier día como día de adoración? ¿Qué diferencia hace? Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras si eliges así. Pero anoche descubrimos, y antenoche también, que estamos en mejor posición cuando obedecemos lo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos del todo, que cuando queremos nosotros usar el razonar humano, la lógica humana para hacer las cosas. Nos va mejor cuando hacemos las cosas conforme Dios pide. Pero hay gente que me ha dicho: que si me queda bien el miércoles, pues ese día le dedico al Señor. Viernes, sábado, domingo, si no, pues ningún día. Pero ya vimos que Dios tiene un día especial. Yendo a la creación, miren, Génesis, el primer capítulo de la Biblia, primer versículo del primer libro de la Biblia, las primeras palabras que lees en la Biblia dicen así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios quiso establecer al puro principio de la Biblia que Él es el creador de todas las cosas. Dios quería que no existiera duda en la mente del ser humano que Dios es el creador. Y entonces en el versículo 2 nos dice cómo estaba este globo terrestre cuando Dios le comienza a dar forma. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, era un caos. Pero entonces Dios comienza a darle forma, y de los versículos 3 en lo adelante del capítulo 1 nos comienza a explicar el proceso de la creación día por día. Vamos a ver lo que Dios creó en el primer día. Y en vez de leer versículo por versículo, yo les voy a dar el resumen de cada día de la creación. En los versículos 3 al 5 descubren lo que Dios creó en el primer día. Y básicamente dice que Dios hizo la luz. Porque recuerdan que el versículo 1 nos dice que había tinieblas sobre la tierra. Pero entonces Dios vino a comenzar la creación, y entonces Dios mandó que existiera la luz. Vino la presencia de Dios y las tinieblas desaparecieron. Y así es en la vida del ser humano. Tú puedes estar viviendo en tinieblas espirituales, pero cuando permites que la presencia de Dios venga a tu vida, invitas la presencia de Dios en tu vida, entonces las tinieblas desaparecen y la luz de la verdad comienza a brillar en tu vida. Segundo día de la creación, versículos 6 al 8, nos dice que Dios hizo la expansión, hizo los cielos. Y nos dice allí que fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue bueno en gran manera. Porque recuerden que dice que había agua nada más. El globo terrestre era pura agua. En lo que ahora vemos como atmósfera era agua. Pero entonces Dios manda que esa agua desaparezca y aparezca la expansión, los cielos. Notan, Dios comienza a condicionar el ambiente para que pueda sostener la vida, porque entonces ahora ya había oxígeno en la atmósfera. Viene el tercer día de la creación, versículos 9 al 13. Dios separó las aguas e hizo el mar, la tierra, la vegetación, incluyendo los árboles frutales. Dios mandó que en esta tierra, que era una masa de agua, que se separaran las aguas de las aguas, y a lo seco, dice la Biblia, Dios le llamó tierra. A la acumulación de aguas le llamó mares,
Y entonces en la tierra seca Dios mandó que existieran todo tipo de géneros de árboles que dan semilla. Notan que Dios va condicionando no solo para que hubiera vida, sino para sustentar la vida con alimento. Y en la tarde y la mañana, entonces el tercer día, y fue bueno en gran manera. Viene el cuarto día de la creación, versículos 14 al 19, y vemos que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Ahí Dios le llama la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Y Dios dice que están allí para señorear en los días, los meses y los años. Y nos dice que fue la tarde y la mañana el cuarto día, y fue bueno en gran manera. Viene el quinto día de la creación, versículos 20 al 23, y vemos que Dios hizo los peces de la mar y las aves de los cielos. Dios manda que en las aguas aparezcan todo tipo de peces, dice que aún las grandes ballenas. Y luego mandó que las aves volaran por la expansión, por el cielo. Y fue la tarde y la mañana el quinto día, y la Biblia dice que fue bueno en gran manera. Viene el sexto día de la creación. Y en el sexto día, versículos 24 al 31 del capítulo 1 de Génesis, vemos que Dios hizo los animales del campo y también creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Descubrimos que Dios mandó que aparecieran todo tipo de género de animales sobre la tierra. Y entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le hizo una compañera también, hizo a esa primera pareja. Y el versículo 31, se lo leo textualmente, resume aquí todo el proceso de la semana de la creación. Vean lo que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Notan que para el sexto día Dios ya había terminado de crear todo. Y dice que fue la tarde y la mañana el sexto día. Y vean que los días bíblicos se describen de tarde y mañana. ¿Por qué razón? Porque los días bíblicos no se computan como nosotros los computamos hoy de medianoche a medianoche. Los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. Por eso dice, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, y así se van describiendo los días. Si tú le preguntas a alguien hoy por hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué día te van a decir? El lunes. Dicen, el lunes termina hasta la medianoche. Pero no así bíblicamente. Bíblicamente ya ahora es martes. En cuanto se ocultó el sol a eso de las 6:30, por ahí, un poquito antes, bíblicamente terminó el lunes y comenzó la primera parte del martes. Y mañana, cuando salga el sol, comienza la segunda parte del martes. Y cuando se oculte el sol mañana de tarde, termina el martes y comienza el miércoles. Así son los días bíblicos. Ahora noten que para el sexto día Dios ya había terminado toda su creación. Entonces, ¿por qué la semana tiene 7 días? Tú agarras el calendario y no son 6 días, son 7 días. Y la Biblia menciona el ciclo semanal de 7 días. Si ya para el sexto día Dios había creado todo, ¿por qué razón Dios le agregó el séptimo día al ciclo semanal? O sea, el sábado al ciclo semanal. Para el viernes Dios ya había terminado todo. De domingo a viernes Dios terminó toda la creación. Génesis 2 versículos 1 al 3 nos dice, vean: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Entonces podemos ver que en el séptimo día, en el sábado, Dios hizo 3 cosas especiales. Vemos que para el sexto día, poniéndose el sol, estaba terminando Dios su creación. Comienza el sábado y ahí ya había terminado Dios su creación, y Dios reposó, Dios lo bendijo, Dios lo santificó. Ahora noten que dice que Dios reposó. ¿Estaba Dios cansado, hermanos? ¿Creen ustedes eso? La Biblia dice que Dios mandó
y por su palabra las cosas existieron, por su poder creador. Lo único que Dios se tomó el tiempo de hacer con sus manos fue a Adán y a Eva. Fuera de eso, el resto, solo con Dios decirlo, las cosas aparecieron. Dios no estaba cansado. Entonces, ¿por qué razón Dios reposó? Para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo. Número 2, vemos que Dios lo bendijo. Le puso una bendición especial al séptimo día, al sábado. De los otros días de la semana dice que fueron buenos en gran manera. Así se van describiendo. Fue la tarde y la mañana el primer día y fue bueno en gran manera. Segundo día, tarde y mañana, y fue bueno en gran manera. O sea, los días bíblicos se describen como buenos en gran manera. Pero cuando llega el sábado, menciona que Dios le puso una bendición especial. Al séptimo día Dios lo bendijo. Yo no puedo explicar, hermanos, tú que me ves desde tu hogar por la televisión o estás viéndonos por la señal en otra iglesia en este momento, yo no sé, ni puedo explicar científicamente cómo las 24 horas del sábado tienen una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana, aunque fueron buenos en gran manera. Lo único que puedo decirte, que cuando yo entro en ese reposo, recibo las bendiciones del descanso físico, mental y espiritual que tanto necesita el ser humano. Y número 3 dice que Dios lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Apartar algo con un propósito sagrado. Entonces ya estaban los 6 días de la semana. Dios termina su creación y le agrega el séptimo día al ciclo semanal. Pero entonces Dios separa el séptimo día con un propósito especial, lo santifica, lo aparta de los otros 6 días de la semana para que este séptimo día fuera un día especial dedicado a Él, de adoración, para comunión con Dios y de reposo y de descanso. Después, cuando Dios da los mandamientos en una forma escrita, en Éxodo 20, versículos 8 al 11, Dios dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. De los otros mandamientos Dios dice: haz esto, no hagas lo otro. Pero cuando llega al cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado, del séptimo día, Dios no dice haz esto. Dios dice ¿qué? Acuérdate, porque es importante para Dios y Dios quiere que tú y yo nunca olvidemos esto. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, Dios dice: tienes desde el domingo hasta el viernes para trabajar, para hacer todo lo que necesites hacer laboralmente. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Y noten que es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Un día especial de Dios. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios nos lleva a la creación, nos recuerda lo que hizo en esos 6 días de la creación. Nos dice que el séptimo día, el sábado, es un conmemorativo de su creación. Y reconocemos a Dios como el creador de todas las cosas. Y nos dice que Él reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí en este cuarto mandamiento nos recuerda lo que Dios hizo en la creación, lo que Dios hizo y dijo en la creación. ¿Qué dijo Jesús, hermanos, acerca del sábado? ¿Qué día guardó Jesús? Porque saben que hay cristianos bien intencionados que me han dicho que Jesús cambió la observancia del sábado al domingo. Vean Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, ¿qué dice? Enseñaba. Jesús iba a la iglesia en sábado. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a ¿qué? Su costumbre, no ocasionalmente, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y hay personas que me han dicho: bueno, pero es que son los seguidores de Jesús que comenzaron a guardar el domingo después de que Jesús murió en la cruz.
Después que Jesús muere, de ahí comienzan a guardar el domingo los seguidores de Jesús. Vamos a ver qué día guardaron los seguidores de Jesús. Lucas capítulo 23, 54 al 56. Y era el día de la víspera de la Pascua, y estaba para comenzar el sábado. Noten ustedes que Jesús murió, ¿cuándo, hermanos? El viernes de tarde, como a las 3 de la tarde muere en la cruz. Y ya cuando lo llevaban al sepulcro, estaba por ocultarse el sol. Y dice que estaba por comenzar el sábado. ¿Por qué? Porque en cuanto se ocultaba el sol el viernes, comenzaba el sábado bíblicamente. Y noten lo que dice: y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fueron siguiendo estas mujeres a ver a dónde llevaban el cuerpo de Jesús. Cuando llegan al sepulcro, ven dónde lo sepultaron, dice, y vueltas, se regresaron a casa, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. Juntaron todo lo que necesitaban para embalsamar el cuerpo de Jesús, así como lo hacían en ese tiempo. Y luego, ¿qué dice que hicieron? Y reposaron, ¿qué? El sábado conforme al mandamiento. Hasta aquí sabemos que los seguidores de Jesús seguían guardando el sábado. ¿Qué día guardó el apóstol Pablo? Porque hay cristianos bien intencionados que me han dicho: fue el apóstol Pablo quien cambió la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver si es cierto. Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, noten que era costumbre de Pablo esto, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. Era costumbre de Pablo ir a la iglesia en sábado. Y hay cristianos que me han dicho: bueno, es que el apóstol Pablo sabía que era el único día que encontraba en la iglesia a los judíos, y como quería compartir con los judíos el evangelio, pues el sábado iba a hablarles a los judíos, pero el domingo, el primer día de la semana, se reunía con los griegos, con los gentiles. Vamos a ver si es cierto. Hechos 18:4. Y disputaba en la sinagoga, ¿cuándo, hermanos? Todos los sábados. ¿Y persuadía a quién? A judíos y a griegos. Los griegos, los gentiles, también iban a la iglesia en sábado. Y alguien se atrevió a decirme: ay, pastor, es que como les gustaba tanto escuchar al apóstol Pablo y sabían que iba a estar el sábado en la sinagoga, en la iglesia con los judíos, pues iban para escucharlo, pero el domingo se reunían aparte con él. Vamos a ver si es cierto. Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, saliendo los apóstoles Pablo y otros discípulos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les enseñasen estas palabras. ¿Quiénes le pidieron a Pablo y a los apóstoles también? Los gentiles, los griegos que se habían convertido al cristianismo, le dijeron: oye, Pablo, nos gustó tanto tu sermón, el sábado siguiente vuélvenos a enseñar lo mismo, háblanos de esto mismo. Hermanos, si Pablo se hubiese estado reuniendo con ellos en el primer día de la semana, en domingo, le hubiesen dicho: Pablo, nos gustó tanto esto, mañana, el primer día de la semana, háblanos de esto. Pero dijeron el próximo sábado, el siguiente sábado. Y vean lo que sucedió, versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Notan, hermanos? Quiere decir, hermanos, que bíblicamente no hay evidencia que Jesús, que los apóstoles, que los seguidores de Jesús hayan cambiado la observancia del sábado al domingo. ¿Sabía Jesús cuándo sucedería la destrucción de Jerusalén, hermanos? ¿Creen ustedes que él lo sabía? Porque él lo profetizó en Mateo capítulo 24. Si tú lees allí, él habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y esa profecía el Señor Jesús la dio en el año 31, antes de que muriera en la cruz. Y la destrucción se cumplió de esa profecía en el año 70,
O sea, 39 años después de que Jesús lo predijo, casi 40 años después, el ejército romano bajo el mando del general Tito destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén. Y Jesús profetizó esto. ¿Ustedes creen que Jesús sabía cuándo iba a suceder eso, sí o no? Sí. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque Jesús sabía que los cristianos guardarían el sábado para el tiempo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Vean, cuando les da las señales de la destrucción del templo, les da advertencias, sugerencias. Y vean lo que dice aquí en el versículo 20 del capítulo 24. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús les dio señales que cuando vieran esos ejércitos enemigos que los rodearan, que huyeran, que salieran de la ciudad para salvar sus vidas. Y luego les dice: oren para que esa huida no sea ni en invierno ni en sábado. Porque si era en invierno, y Él les estaba diciendo que se fueran a las montañas. Yo he estado en las montañas de Judea en invierno y es frío, hasta nieve cae ahí. Iban a pasar dificultades. Y si era en sábado, iban a estar en un espíritu de adoración en la iglesia y tener que salir corriendo de ahí. Les dijo: oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado. Si Jesús hubiese querido que los cristianos no guardaran el sábado después de su muerte, que ahora guardaran el domingo, y Él sabía que la destrucción del templo vendría en el año 70, pues Él hubiese dicho: oren para que la huida de ustedes no sea ni en invierno ni en el primer día de la semana. Pero Él dijo sábado. Por lo tanto, Él sabía que casi 40 años después de su muerte, todavía los cristianos iban a estar guardando el sábado. El sábado, hermanos, es la señal de Dios. Vean en Ezequiel 20:12: y diles también mis sábados que fueren por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es una señal entre Dios y nosotros. Y así como Dios santificó el sábado, lo apartó para que fuera un día especial, Dios nos quiere santificar a nosotros, nos quiere apartar del mundo para que seamos un pueblo especial. Ezequiel 20:20: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo les voy a mostrar un león africano, hermanos. Hace unos 4 años atrás estuve en África, en el país de Zambia, dando una serie de conferencias, y terminando nos fuimos un par de días al país de Botsuana, que es vecino a Zambia. Tiene un parque nacional muy bonito y fuimos en un safari. Y yo le saqué fotos a animales salvajes ahí. Y les voy a mostrar un león africano de Zambia. Vean. ¿Qué les parece ese león africano? Pero yo los veo medio desconcertados, así como confundidos, hermanos. ¿Es león eso o no es león? ¿Es león eso, hermana? No, segura que no es león. ¿Tan claros que no es león eso? Tienen razón, esa es una cebra, ¿no? Esto es un león africano, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que a una cebra yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo ¿qué? Cebra. Al primer día de la semana, al domingo, yo le puedo llamar día del Señor todo lo que quiera. Tú le puedes llamar día del Señor al domingo todo lo que quieras, pero siempre seguirá siendo el primer día de la semana. Nunca va a ser el séptimo día, el sábado que Dios santificó, que Dios reposó, que Dios bendijo. ¿Está claro eso, hermanos? Fue abolido el sábado, porque hay cristianos que me dicen: bueno, Jesús cuando murió en la cruz clavó los mandamientos, por lo tanto no tenemos que guardar más los mandamientos. Y es interesante que cuando dicen eso, lo dicen mayormente en conexión con la observancia del sábado. Porque si se trata de adulterio, ¿qué dicen? El séptimo mandamiento dice: no adulterarás.
Si hablan de imágenes a alguien, mira, el segundo mandamiento dice que no adoremos imágenes, y citan los mandamientos, pero convenientemente cuando llega al cuarto mandamiento, la observancia del sábado, dicen, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿la clavó o no lo clavó? Porque si los clavó, clavó los 10, si no, no clavó ninguno. Recuerdan que yo les dije en nuestra presentación anterior anoche que hoy yo les iba a mostrar lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. ¿Quieren verlo, hermanos? Vean lo que dice Colosenses 2:14: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Quiere decir que si hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario cuando murió ese viernes de tarde, cuando dijo consumado es, pero no fueron los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Este mismo versículo nos da la clave de lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice: rayendo la cédula de los ¿qué? De los ritos. Lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario tenía que ver con rituales, con ceremonias, nada que ver con la ley moral, con los 10 mandamientos. Dice rayendo la cédula de los ritos. Fue algo que tenía que ver con una ley ritual, con ceremonias. Y ahora miren el versículo 16, que es el que utilizan: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Ya ve, pastor, por eso no guardamos el sábado. Pero aquí, hermanos, al hablar de sábados, está hablando de los sábados ceremoniales, no del sábado séptimo día de la creación. El pueblo de Israel tenía sábados ceremoniales, así como guardaban el sábado de la creación, que se fue guardando por generación, tras generación. Ellos tenían ciertas fiestas ceremoniales que le llamaban sábados ceremoniales. Entre ellas estaba la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Era el día de la independencia del pueblo judío, cuando Dios los sacó de Egipto. Y ellos celebraban ese sábado ceremonial como otros más que tenían durante el año, y lo guardaban igual que el sábado semanal de la creación, y le llamaban sábado, pero era un sábado ceremonial, aunque podía caer en cualquier día de la semana basado en el calendario judío. Por ejemplo, en México el día de la independencia es 16 de septiembre, Estados Unidos 4 de julio. Aquí en Nicaragua, ¿cuándo es? ¿19 de qué? ¿De julio? 19 de julio, ¿no? Septiembre, ok. No escuché bien. Es 15 de septiembre. Ok. Unos dicen una cosa, otros. ¿Qué pasó, hermanos? Les vamos a tener que dar. Ok, bueno. Está bien. Ok, vamos a dejar por un lado entonces este asunto. Déjenme concentrarme en el asunto bíblico, ¿no? Pero por ejemplo, en México o en Estados Unidos, 4 de julio, si el 4 de julio cae, digamos, en lunes, es un día feriado, no se trabaja. Cae en domingo, es día feriado, no se trabaja, ¿notan? No importa en el día que caiga, y así eran los sábados ceremoniales. Podía caer en cualquier día de la semana, pero le llamaban sábado ceremonial. Vean lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, Jesús muere el viernes de tarde, pero dice que está por comenzar la Pascua, ¿se fijan? Para que los cuerpos no quedasen en la cruz, ¿cuándo? En el sábado. Estaba por comenzar la Pascua, pero estaba comenzando el sábado también de la creación. Pues era, ¿qué dice? El gran día del sábado. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Estaba sucediendo un sábado doble. El sábado ceremonial estaba cayendo sobre el sábado semanal de la creación. Cuando era un sábado ceremonial, se le llamaba sábado.
Era el sábado séptimo día de la creación, se le llamaba sábado. Pero cuando se empataba el sábado ceremonial con el sábado semanal de la creación, se le llamaba el gran día del sábado, porque era un sábado doble. Vean en Éxodo cuando Dios les da esos sábados ceremoniales, capítulo 12, versículos 25 al 27. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará como tiene hablado, que guardaréis este rito. ¿Guardaréis qué dice? Este rito. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. De eso está hablando Pablo, de este sistema ritual. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios quería que celebraran esa fiesta anual para que las generaciones que seguían no se olvidaran de cómo Dios los había librado poderosamente de la esclavitud egipcia. Y tiene también una aplicación espiritual la Pascua, que ya se los voy a mostrar en unos momentos. Pero vean esto también, versículos 15 y 16. 7 días comeréis panes sin levadura. Era una fiesta de 7 días. Y así el primer día haréis que no haya leudado en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. La levadura era un símbolo del pecado en los tiempos bíblicos, y Dios no quería que hubiera nada en sus hogares que les recordara el pecado. Entonces comían los panes sin levadura, tenían bebidas también rituales, ceremoniales que tomaban. La carne de los corderos lo comían sin sal, con hierbas amargas, para que les recordara la esclavitud egipcia. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice: nadie os juzgue en comida o en bebida. No quiere decir que ahora está bien con Dios que te comas una serpiente o te comas un ratón y que ya no son más inmundos, siguen siendo inmundos. Pablo está hablando de estas ceremonias rituales, de estos alimentos rituales. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. O sea, estos sábados ceremoniales se guardaban igual como se guardaba el séptimo día, el sábado de la creación. No tenían actividades laborales, simplemente preparaban lo que se iban a comer y participaban de las celebraciones de estas fiestas, pero no hacían trabajos laborales. Éxodo 18:12. En el mes primero, el 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Notan, era una fiesta de 7 días. Y todo lo que sucedía alrededor de lo que tomaba lugar, de esas fiestas y ceremonias y rituales alrededor del santuario, ese santuario portátil que utilizaban en el desierto y que después quedó en la estructura del templo de Salomón, que ahí pusieron el santuario. Todo eso, hermanos, no hace otra cosa más que enfocar al Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Todo eso tenía que ver con la Pascua, la liberación de Dios, y enfocaba a ese Cordero, a Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mira lo que dice en 1 Corintios 5:7. El apóstol Pablo dándole la aplicación espiritual a la Pascua, ahora para nosotros de cristianos. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. O sea, está hablando de nosotros, de cristianos, que si ya hemos sido convertidos, somos nuevas criaturas en Cristo, somos nueva masa, que no tengamos levadura, que no permitamos que el pecado contamine nuestro cuerpo. Así como un poquito de levadura contaminaba la masa, hacía que de se expandiera. También nosotros, dice que no permitamos que el pecado nos contamine, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.
Notas, Cristo al morir en la cruz cumplió ese sacrificio. Esos sacrificios de corderos eran nada más un símbolo de lo que vendría. Mira entonces Colosenses 2:14 tiene sentido, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Pero vean, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Todo ese sistema ceremonial era una sombra, simplemente enfocaba a Jesús. Pero una vez que Jesús murió en la cruz, ya no se necesitó más ese sistema ceremonial. Vean lo que sucede cuando Jesús muere en la cruz ese viernes de tarde. Recuerden que estaba por comenzar la Pascua, el sacerdote estaba listo para comenzar la fiesta. Entonces dice ahí en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. Dios mostrando que todo ese sistema tan importante como había sido, porque cuando participaban de esas fiestas, cuando sacrificaban esos corderos, por la fe ellos estaban viendo hacia el día cuando vendría el verdadero Cordero de Dios, ese Cordero prometido de Dios, Jesús. Pero al morir Jesús en la cruz, al decir consumado es, el verdadero Cordero había muerto y todo ese sistema entonces llegaba a su fin. Y eso es lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, no los 10 mandamientos. Entonces vemos que había dos clases de sábados. El sábado semanal, que lo guardó Adán, Eva, que lo guardaron en la historia los diferentes hijos de Dios que creían en él, que lo guardó el pueblo de Israel. Y saben que hay quienes me han dicho, es que el sábado era para los judíos. Sabes que el primer judío vino a existir con el pueblo de Israel 2500 años después de la creación. Ya por 2500 años los hijos de Dios venían guardando el sábado. Y claro, el pueblo judío, pues porque obedecían a Dios, también guardaron el sábado. Pero no era para los judíos, porque el primer judío viene a existir 2500 años después de que los hijos de Dios en la historia habían estado guardando el sábado. Y estaban los sábados o el sábado ceremonial, que fueron tan importantes como el sábado de la creación hasta que Jesús murió en la cruz. Muere Jesús en la cruz, los sábados ceremoniales no se necesitaron más. ¿Qué día guardaremos en la eternidad, hermanos? Porque si fuera como la gente dice, que hasta antes de la cruz fue el sábado, después de la cruz fue el primer día de la semana, el domingo, pues sin duda en la eternidad seguirá siendo el domingo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Noten ustedes, hermanos, que aquí está hablando Dios y está hablando del cielo nuevo que va a crear, que es la atmósfera que está contaminada con el pecado. Cuando Él venga por su iglesia y acabe con el pecado, va a crear una nueva tierra y va a crear un nuevo cielo. Está hablando de cuando estemos en la eternidad. Y dice que así va a permanecer nuestro nombre y nuestra simiente. Y dice Jehová, Dios lo promete, Dios compromete su nombre. Pero ahora mira lo que dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. Cuando Dios lo dice, tú sabes que eso se va a cumplir. Cuando Dios compromete su nombre, así dice Jehová o dijo Jehová, tú puedes tener la certeza que eso va a ser así. Mira, se cuenta la historia del Big Ben, un reloj grande que está en una torre del Parlamento inglés. Yo he visitado ahí. Y históricamente la gente se guió por este reloj, pero llegó un momento que dejó de trabajar este reloj. No funcionó y trajeron a los mejores relojeros suizos para que arreglaran el reloj y trataban de arreglarlo y no podían, pasaban los días. Y cierto día un viejecito inglés pidió que le dieran permiso de subir esa torre, tiene escalinatas por dentro.
y subió con un maletincito. Él les dijo que él era relojero inglés, que él podía arreglar ese reloj. Pues los relojeros suizos no tenían mucho que hacer, le dieron oportunidad al viejecito y pronto comenzó a aceitar los engranes, a moverle aquí, a ajustarle por acá, y pronto estaba ese reloj funcionando, tic tac, tic tac. Se quedaron sorprendidos, anonadados los relojeros suizos y le preguntan a este viejecito cómo supo cómo funcionaba este reloj. ¿Cómo hizo funcionar este reloj? ¿Y saben lo que el viejecito contestó? Muy fácil, yo fui quien hice este reloj. Y sabes, si Dios nos creó, si Él sabe ese reposo que tú y yo necesitamos, si Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, si Dios hizo el sábado para ti, para mí, ¿quién soy yo para querer usar la lógica humana, el razonar humano? Porque la mayoría guarda el domingo. Porque me queda más práctico el domingo. Ya dijimos que hay bendiciones en hacer las cosas como Dios manda. Dios no va a forzar tu voluntad, así como no forzó la voluntad de Adán y Eva en el jardín del Edén. Les dijo: no toquen del fruto de este árbol, tienen para comer todo lo que quieran de los frutos de los árboles del jardín, pero este no lo toquen. Ellos eligieron desobedecer y hubo consecuencias por ello. Dios dice: acuérdate, santifica mis sábados, que sea una señal entre tú y yo. Es lo que Dios está diciendo, para que sepas que yo soy Jehová que te santifico. Pero si tú eliges hacer las cosas diferentes, Dios no va a forzar tu voluntad. Dios nos da la libertad de escoger. Pero hay bendiciones cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos pide. Hay cristianos que dicen: todos los días son iguales, ya no se tiene que guardar ningún día si no queremos. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos, o sea, judíos convertidos al cristianismo. Hebreos 4, versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si es que cuando alguien te salga con ese cuento y quiera escaparse de esa manera, que todos los días son iguales, léele Hebreos capítulo 4. Todavía queda, ¿qué dice? Un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo de Él ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Y tú lees desde el versículo 1 del capítulo 4 y te das cuenta que el apóstol Pablo nos está remontando a la creación, recordándonos lo que Dios hizo en la creación, hablando del sábado, séptimo día de la creación. Y mira lo que termina diciendo: procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que si yo llego a conocer lo que la Biblia dice, pero insisto en guardar el domingo o otro día, o no obedecer lo que Dios dice, yo estoy cayendo en ejemplo de desobediencia. Si yo no lo sabía, Dios no me lo toma en cuenta. Pero el momento que Dios me presenta su verdad bíblica y yo insisto en hacer las cosas diferente, el apóstol Pablo dice que estoy cayendo en ejemplo de desobediencia. Adán y Eva se gozaban en guardar el sábado, en tener comunión especial con Dios. Se desconectaban de las actividades laborales, y reconocían a Dios, lo adoraban por ser el creador. Por la eternidad tú y yo vamos a hacer eso, y no solo reconocerlo por ser el creador, sino ahora también porque Jesús fue nuestro redentor, porque nos redimió del pecado. Y mira lo que Jesús dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé qué cargas llevas en la vida. Yo solo sé que la gente anda siempre con estrés, con tensión nerviosa, corriendo de aquí para allá. Y por eso es que Dios hizo el sábado, el sábado es hecho por causa del hombre,
porque Dios sabe que tú y yo necesitamos ese reposo, y Jesús es nuestro reposo. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tienes cargas en tu vida, tienes tensiones, llévaselas a Jesús. Entra en ese reposo con Jesús. Y en estos momentos, hermanos, pasa al bautisterio el pastor Salomón Espinosa con nuestro hermano Mario Pineda, que viene para entregar su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. También la hijita de él va a pasar. Y nuestro hermano Mario Pineda tiene desafíos físicos, pero con todo él no ha usado eso como excusa para no bautizarse. Y Maritza también se va a bautizar, el hermano Mario y nuestra hermanita Maritza. Y él, aún con ese impedimento físico, él viene para aceptar a Jesús por medio del bautismo. Quiere decir que tú no tienes excusa para entregarte a Cristo. Él ha venido porque quiere hacer de Jesús su reposo. Él se quiere entregar a Cristo. Él quiere tener la esperanza de vida eterna, saber que Cristo viene pronto, y cuando Cristo venga ya no habrá más impedimentos físicos. Él podrá saltar, brincar, porque el Señor le va a dar un nuevo cuerpo, le va a dar una nueva vida, le va a dar un cuerpo glorificado. Y hermano Mario, porque tú amas al Señor Jesús, porque tú quieres tener la vida eterna, porque quieres ir al cielo, en estos momentos, como ministro del Evangelio, el pastor Espinosa te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Notas, no hay imposibles para Dios. Alguien quiere entregarse a Cristo, se puede. Y también esta jovencita Maritza, hija de él, viene porque también quiere ir al cielo y se entrega a Jesús por medio del bautismo. Y Maritza, en tu temprana juventud, tú vienes a Jesús porque amas a Jesús y quieres tener la vida eterna, quieres ir al cielo con tu papá también. Y por eso el pastor Espinosa, para que tú vivas una vida victoriosa, que tomes decisiones en esta vida que te ayuden a triunfar en esta vida y un día tener la vida eterna, como ministro del Evangelio te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿No les parece maravilloso esto, hermanos? Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si la vida te ha cargado a ti, si las cargas que llevas son demasiadas para ti, no puedes, entonces necesitas experimentar con Jesús. En este momento Jesús te quiere dar esa esperanza. Él quiere que vengas a Él. Si tú desearas tener esa experiencia, decir: Señor Jesús, yo quiero venir a ti, quiero entrar en ese reposo contigo, quiero la vida eterna, quiero obedecerte, quiero vivir para ti, quiero que ese día cuando tú vengas en gloria me salves, me des la vida eterna. Yo quiero orar por ti. Ya tendremos otros bautismos durante esta campaña, pero quisieras que ore por ti. Quieres venir a Jesús, hacer de Jesús tu reposo. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo quiero orar. Levanta tu mano si quieres que ore por ti. Quieres entregarte a Jesús. Quiero orar por aquellos que quieran entregarse a Jesús por medio del bautismo. ¿Quién quisiera levantar su mano? Déjame ver tu mano. Allá hay una mano, gloria a Dios. Hay otra más también. ¿Quién más quiere en este momento venir a Jesús, hacer de Jesús su reposo? Otro milagro más que pueda suceder en este momento. Levanta tu mano. ¿Dónde está? ¿Quién más va a decidir? Hay otra decisión acá. Vamos a hacer una cosa. Ustedes que levantaron sus manos, vengan aquí conmigo para orar especialmente por ustedes. Vengan al frente. Y mientras ellos vienen, déjate traer por el Espíritu de Dios. Acércate en el nombre de Cristo. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Dios te bendiga, mi hermano. Hermanita, Dios te bendiga. Qué bendición que hayas pasado. Pero todavía hay otros milagros ahí que están por suceder. ¿Por qué no vienes? Acércate en el nombre de Cristo. Ven, ponte de pie ahí donde estás. Dile al Señor Jesús: Señor, yo quiero venir a ti. Yo quiero entrar en ese reposo contigo. Quiero traerte mis cargas, mis luchas. Quiero que tú seas mi reposo. Si ese es tu deseo, déjate traer por el Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, ponte de pie, ven. Gloria a Dios. Aquí hay otra linda decisión. Sabes, cada decisión es un milagro. Ya hay 3 milagros aquí al frente, pero todavía hay otros milagros más que están por suceder allí. Tú eres un milagro que está por suceder, y Dios está listo para obrar ese milagro. Dios solo está esperando que tú respondas. Una vez que tú des ese paso y que digas: Señor, quiero, y lo manifiestes públicamente, Dios va a comenzar a obrar esos milagros en tu vida. Y sabes, este asunto de guardar el sábado no es un asunto de un día a otro día, no es un asunto de sábado o domingo, aunque Dios pide que guardemos el sábado. Pero este asunto es un asunto de lealtad. ¿A quién le vas a dar tu lealtad? Jesús te pide que entres con Él en ese reposo. Él te dice: por causa de ti, del hombre, es que el sábado fue hecho. Y Dios dice: acuérdate de guardar el sábado, el séptimo día, de santificarlo. No es de un día a otro, aunque hay bendiciones en hacer lo que Dios dice, pero es un asunto de lealtad. ¿A quién le vas a dar tu lealtad? Y Dios te está pidiendo que le demuestres tu lealtad. Por eso Dios dice en Ezequiel que es una señal entre Dios y su pueblo. Dios quiere que tú demuestres esa lealtad. Y ya vamos a orar por estos 3 milagros que están aquí, pero todavía faltan otros milagros. A lo mejor tú eres ese milagro que está por suceder. Por lo menos faltan unos 2 milagros más. No sé quiénes son. ¿Dónde estás? Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús y ven al frente. Si el Espíritu te está llamando, no te quedes sufriendo ahí donde estás. No te vayas a ir triste a tu casa sufriendo porque el Espíritu Santo te llamó y no respondiste. Te cuento una historia y después voy a orar por ellos. Yo me encontraba en El Paso, Texas, dando una serie de conferencias, y ya habíamos estado bautizando durante la campaña, y hice una invitación y oré con los que pasaron. Y la siguiente noche apenas estaba comenzando a hacer una invitación, y una señora pasó casi corriendo, todavía ni terminaba la invitación, y pasó corriendo y me abrazó y simplemente me decía: gracias, pastor, gracias, pastor. Y yo no sabía por qué me decía eso. Y ya que terminamos de orar con los que habían pasado, me quedé conversando con ella y le dije: hermana, ¿por qué me decías gracias? Me dijo: mira, pastor, anoche yo estaba luchando con esa decisión, me dijo, porque yo crecí en un hogar evangélico y toda mi vida guardé el domingo, pero he entendido que el sábado es el día del Señor. Pero yo tenía una lucha en mi mente. Yo quiero hacer lo que Dios dice, pero ¿qué de mi iglesia? ¿Qué de mis amigos? ¿Qué de mi familia? Y me dijo: yo estaba luchando con eso. Y cuando ya estaba por pasar al frente, usted ya había comenzado a orar, ya había cerrado la invitación. Y me dijo: yo me fui triste a mi casa, pero hablé con el Señor y le dije: Señor, perdóname porque no respondí. Yo sentí tu Santo Espíritu hablándome, pero ella dijo: Señor, si el pastor mañana de noche vuelve a hacer otra invitación, yo voy a ser la primera persona que voy a pasar. Y pasó casi corriendo. Yo no sé si el Espíritu Santo te está hablando esta noche a ti, tú que nos estás viendo desde tu hogar por la televisión. Pero si te está hablando el Espíritu Santo, ven al frente, no te vayas a ir sufriendo esta noche. Podríamos esperar por lo menos por uno más. ¿Dónde está ese milagro que va a suceder esta noche? Joven, adulto, que te está hablando el Espíritu ahí y estás sufriendo, que quieres pasar pero estás luchando con eso. Permite que Dios rompa esas cadenas en tu vida y que encuentres libertad. Habrá otro milagro más esta noche. Si yo supiera que ibas a pasar,
Yo esperaría por ti hasta la medianoche si fuera necesario, porque Dios te ama, eres especial para Dios. Hay fiesta en el cielo ahora por estos que están aquí. Dios quiere hacer fiesta por ti también, pero ya tenemos que cerrar esta programación. Pero si hubiera uno más, quiero esperar por esa persona. Habrá un milagro más que va a suceder esta noche. Joven, adulto, no sé quién eres. Tienes 15 segundos para tomar esa decisión. ¿Por qué no vienes al frente? Si el Espíritu Santo te está hablando, ven al frente. Déjate traer por el Espíritu de Dios. Ponte de pie y demuestra públicamente que quieres obedecer a Jesús y pasa al frente. Si no, yo ya voy a orar por estas 3 almas. Habría uno más. ¿Dónde está ese milagro que ya va a suceder? Quisieras venir. Aquí está ese otro milagro, gloria a Dios. No hay impedimentos para Dios, hermanos. Este hermano podría usar la excusa que tiene un impedimento físico, pero aún así puedes venir, hermano. Dios va a hacer algo especial por ti en tu vida. Si este hermano pudo venir así con ese impedimento físico, ¿por qué tú te quedas sentado ahí donde estás? Dios te dio 2 piernas sanas. Ponte de pie en el nombre de Jesús y ven al frente. No te quedes allí. Vamos a orar entonces, pastores o que estén aquí o ancianos, ¿por qué no se acercan conmigo? Vamos a tocar estos hermanos en el nombre del Señor Jesús. Y si tú querías venir, todavía puedes venir, acércate. Si el Espíritu Santo te está hablando, acércate en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Dios les ama a ustedes y va a hacer algo especial por ustedes en sus vidas. Dios está listo para hacer el milagro que ustedes necesitan en sus vidas. Déjenme orar por ustedes. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque en ella hay esperanza. Oh Señor, gracias porque por causa del hombre es que tú hiciste el sábado. Si no tuviéramos el sábado, ¿a dónde iríamos, Señor, en esos momentos de crisis, cuando nuestro cuerpo ya no resiste más? El estrés, las tensiones que rompen emocionalmente al ser humano. Pero gracias que en el sábado es un oasis en el tiempo. Cada semana podemos dejar a un lado las presiones de la vida y dedicarnos a descansar y a adorarte, y por la eternidad lo haremos, Señor. Qué bendición será ese primer sábado que lleguemos al cielo. Señor, estas 4 preciosas almas que pasaron al frente, demostrando que te aman, que quieren entregarse a Cristo, que quieren hacer de Jesús su reposo, que quieren hacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ruego que te muevas en sus vidas con tu Espíritu, que experimenten el nacimiento del Espíritu en sus vidas, y que una de estas noches nazcan del agua también, siendo bautizados. Sigue trabajando en las vidas de aquellos de nuestros hermanos que necesitan decidir por Jesús, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, asegúrense de darnos su nombre. Nuestros hermanos se van a encargar de eso para